Vamos a aprovechar este espacio para poder mostrarles, digamos, los resultados de este proyecto que se inició a ejecutar hace exactamente 6 meses. Empezamos el 1 de mayo, por ahí veo algunos que estuvieron conectados en esa sesión de lanzamiento del 30 de abril. Pues después de un trabajo pues arduo en conjunto, digamos, consultándolos y haciéndolos a ustedes también partícipes de esto, pues se obtuvieron unos resultados interesantes. Hacemos la salvedad desde el inicio que son los primeros pasos que queremos dar, pero también como incentivarlos a todos ustedes a que se monten también en este bus, para lograr tener información de valor de sus proyectos y que al final pues pueda ser traducido en tomar decisiones acertadas y además pues mejorar parte de la productividad de las empresas de Santander. Este es un proyecto que se ejecutó, digamos, de la mano con la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con el clúster de construcción de Santander, que es la iniciativa de la Cámara, y pues estuvo liderado por Camacol Santander desde sus inicios, pero siempre como teniendo ahí de la mano de aliado a la Cámara de Comercio de Bucaramanga. No, es que se identificó una necesidad o una problemática en la región y era muy alineado a temas relacionados con presupuesto que al final se traducen a productividad, ¿no? De las empresas constructoras y digamos que el objetivo era poder unificar criterios presupuestales por medio de BIM y aproximación al cálculo de huella de carbono de los proyectos de construcción de Santander. Y les muestro un poco, digamos, el top 20 de los sectores en Colombia. Y pues vemos que dentro del top 20, por ahí no está en ningún punto construcción. Entonces, claro, ya desde hace un tiempo están las alertas encendidas y esto pues también es un fenómeno global, no solamente pasa aquí en Colombia, sino pues pasa en todo el mundo. El sector constructor no siempre es el más productivo, pero la idea es poder empezar a tener esos primeros pinitos para mejorar la condición, digámoslo así. Em, entonces, de ahí salieron una serie de actividades que son las que vamos a revisar hoy con cada uno de los resultados, que además también nos acompaña en este espacio Ferran Bermejo del ITEC, del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña, que fueron también el ITEC aliados de este proyecto y bueno, tuvieron gran parte de la participación, ¿no? Que fue lo que permitió pues tener como unos resultados un poco más tangibles, y que se puedan percibir fácil. Entonces, pues Ferran, primero muchas gracias por acompañarnos y nos va a estar acompañando ahorita y participando en la sesión dentro de unos minutos. Entonces, estas seis actividades que se priorizaron estuvieron enfocadas primero en tener una fase en la que todos pudiéramos entender qué es esto de la huella de carbono, por qué es importante unificar criterios de los análisis de precios unitarios, cómo además se pueden conectar las dos para tener al final de su ejercicio de presupuestación o de su fase de planeación de los proyectos, unos valores aproximados tanto de precio como de impacto ambiental de los proyectos. Entonces, digamos, esa actividad inicial estuvo muy enfocada en la sensibilización de las empresas santanderianas y que entendieran un poco cómo funcionaba y cómo está funcionando por fuera. Luego hubo un levantamiento de información, y pues la información era, digamos, muy hacia tener los APUs de las empresas de Santander. Por ahí unas constructoras, ahora dentro de un momento se las voy a mencionar. Luego,
se conformó una base de datos de valores aproximados de CO2 de materiales que estaban incluidos dentro de estos análisis de precios unitarios, y ahí estuvo la participación activa del ITEC. Luego, también con el ITEC se hizo, digamos, una unificación de la información de los APUs. Luego se conformó un documento que lo llamamos Guía Santander APUs más CO2, que eso es un documento que está disponible para todos ustedes. Es descargable, además de la información también de esta base de datos de APUs con unos precios que estuvieron, digamos, estandarizándose o, bueno, o promediándose entre lo que alcanzamos a ver en el mercado de Santander. Entonces, esto también es de gran valor para ustedes, unos rendimientos, unos recursos también asignados por APU, que al final queremos que se puedan unificar, pensando en que desde hace un tiempo se planteaba la situación con Ferran, que pasaba también en Cataluña, que habían, digamos, unas licitaciones abiertas, y esas licitaciones, pues al final se recibían, digamos, desde las alcaldías, unas propuestas con un valor, unas diferencias de valores muy grandes, y pues la verdad se debía un poco a esta falta de unificación de los criterios, de lo que debía contener cada APU, digamos, de los precios que podían estar por ahí en el mercado, y de los precios que estamos hablando que pueden variar dependiendo de la empresa, pero sí que estos puedan servir un poco de referencia para que ustedes puedan modificar, subir o bajar de acuerdo también digamos, a lo que las empresas proveedoras les ofrecen a ustedes. Y luego, pues, digamos, después de todo el proceso, se hizo un piloto con un proyecto de la empresa Marval, que al final se metió ahí todo como en la misma bolsa, y se obtuvieron los resultados, que ya nos va a hablar un poco de esto Ferran. Entonces, el 1 de mayo del 2024 se inició la ejecución, como les decía hace un momento. Digamos que de estas tres constructoras que esperábamos contar, digamos, que pudieran ser aliadas y además proveer información de APUs, pues obtuvimos cinco, que además les agradecemos de antemano la participación y la ayuda, porque pues definitivamente no hubiera sido posible sin que ustedes hubieran aquí montado en el bus. Entonces tenemos a Alfredo Amaya, a Grupo COI, a Marval, a Muisca y a PSG. Digamos, de los principales indicadores: 6 meses de ejecución, que se cumplieron los 6 meses de ejecución. Hoy estamos cerrando. De las tres empresas aliadas, logramos contar con 5 aliados y 5 más que estuvieron por ahí participando. Luego, de los 50 APUs priorizados, tenemos 52 que se lograron priorizar. De los 100 materiales, tenemos de hecho más de 102. Ahora los vamos a ver, y ustedes los van a poder descargar. Y pues del proyecto piloto seleccionado, pues se cumplió también el indicador de seleccionar un proyecto, y además pues realizar todo el proceso. Eh, digamos que tuvo la participación de 4 actores y entidades. De ahí estamos hablando de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Camacol, el ITEC, y también de Camacol. Y pues digamos que en el equipo ejecutor estuvo en la actividad 1, que fue el proceso de sensibilización, Luis Felipe Restrepo, que yo creo que puede que acá varios lo conozcan. Es el gerente de Caso Sostenible, que tiene una amplia experiencia en el tema de sostenibilidad, de soluciones de sostenibilidad. Y además está participando activamente en la conformación de la plataforma Nido, que es esta plataforma que se está liderando desde Camacol, en donde se busca poder, digamos, que albergar toda la información relacionada con huella de carbono de los materiales de la construcción en Colombia. Más adelante tal vez van a tener un poco más de información. Luego contamos con el acompañamiento de Cristian Durán, que estuvo, digamos, en esta fase de levantamiento de la información de los APUs, que al final no fueron 3 empresas, sino 5 las que estuvieron, digamos, participando.
Luego, también en el tema de la base de datos, en el piloto de implementación y acompañamiento, estuvo Ferran Bermejo, de nuevo, es el director del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña, el ITEC, eh, y ellos pues ya han podido dar unos pasos bien importantes que creo que ahorita igual lo va a mencionar y pues yo que estoy aquí como liderando el proyecto completo. Entonces, quiero mostrarles a ustedes aquí brevemente, digamos, los resultados de las actividades, o sea, digamos, por actividades para que puedan percibir en qué estuvimos trabajando y al final lo que va a quedar para ustedes y que puedan estar implementando en sus empresas. Aquí hubo, digamos, dos grupos de formación, uno que digamos, denominamos metropolitano y otro que denominamos se me fue la palabra en este punto, pero digamos era todo lo que no Provincia. correspondía al área provincia, sí, perfecto, gracias. Provincia, que era todo lo que no pertenecía al área metropolitana de Bucaramanga, pero que igual estaban bienvenidos todas las partes a participar. Cada uno de los grupos tuvo 10 horas de formación para que entendieran cómo funcionaba un poco la dinámica y que estuviéramos desde el principio como engranados. Luego, estuvo el levantamiento de la información de los APUs. Les decía, tuvimos cinco empresas constructoras, Marval, Grupo COI, Música Construcciones, Alfredo Amaya y PSG, y luego cinco empresas aliadas, que fue JG Ingeniería y Construcciones, Ingeniería de Vías, Obras y Ambientales, Ingetensa, hubo unas personas naturales y estuvo como Ultrasan también participando. ¿Qué se logró, digamos, en esta fase de levantamiento de la información y también como de la mano con el ITEC, poder estandarizar una codificación? Es decir, que desde el inicio uno pudiera ver a qué se iba refiriendo cada APU que está, que estuvo priorizado, ¿no? Y que además tuviera, digamos, una lógica de por qué su denominación y que esta además pueda ser replicable en cada una de sus empresas. Entonces, ¿cómo partió? Partió de poder diferenciar en que si son costos indirectos o si son costos directos, ¿no? Entonces, en este caso nos vamos a concentrar en los costos directos, pues digamos que los costos indirectos, pues los maneja cada empresa ya de acuerdo a su necesidad o a su proyecto, pero que sería importante, y aquí es como la reflexión que se quiere hacer, que este tipo de APUs o este tipo de actividades que igual afectan el presupuesto se puedan tener en cuenta desde el inicio y que puedan tener, digamos, una estructura así similar a la que estamos proponiendo en este proyecto. Entonces, que estas actividades o estos costos indirectos puedan tener un código, ¿cierto? Y una lógica similar a la que tenemos en los costos directos. Y que estamos hablando que pueda ser, digamos, relacionada con los costos asociados a terreno, pues a la compra de terreno, a licencias, a compensaciones ambientales, demás que puedan surgir. Y luego, en los costos directos, pues, digamos, en este proyecto nos concentramos en las actividades previas, las actividades de excavación, de cimentación, de estructura, de muros, de revestimiento, de pisos y de envolventes. Entonces, digamos, aquí como para tener, bueno, y hay también algo de carpintería y de cielo raso. Entonces, para tener algo de claridad de cómo funciona, pues tenemos que, por ejemplo, si estamos hablando de costos directos, pero si estamos hablando del capítulo de estructura, pues que en el capítulo de estructura haya unos subcapítulos que puedan estar dirigidos a estructuras de concreto o estructuras metálicas, y esto yo creo que varios lo hacen ya en este momento. Pero si luego cuando estamos viendo que queremos concentrar en estructuras de concreto, pues que estemos hablando de columnas, de vigas, que serían como las actividades, columnas, vigas, pantallas, estructuras independientes, placas, etcétera. Y pues digamos que cada una de las actividades, o bueno, de los capítulos, subcapítulos y actividades, pues tenga un código claro. Entonces aquí proponemos que sea de 2 dígitos, ¿no? Entonces,
En este sentido, estamos hablando de que si es costos directos, pues tengamos primero la letra D. Si estamos hablando de estructura, pues entonces sea D03. Luego, si estamos hablando de estructuras de concreto, D031. Y luego, pues de la actividad a la que nos refiramos, D031 o D0, perdón, D0311 o D0312, dependiendo de qué es lo que queramos definir, ¿no? Entonces, digamos, para el caso de vigas, pues sería D0312 y ya sabemos pues que estamos hablando de vigas y luego tendrán unas especificaciones las vigas, que sería un dígito adicional que estaría ahí acompañándonos y es más o menos lo que les decía. La D se refiere a costos directos, luego el 03 se refiere al capítulo, que en este caso es la estructura, pues el 1 sería el subcapítulo, que en este caso serían las columnas, y luego pues la actividad principal es las vigas, pero que puede estar acompañado de una subactividad y que ahí puede estar la especificación de las vigas, si se refiere a dimensiones o a resistencia o además, pues que pueda aparecer un dígito adicional muy dirigido solamente a subactividades. Esto lo que encontramos es que puede pasar solamente en algunos capítulos, ¿cierto? No pasa siempre, pero pues que esta ventana de subactividad pues esté presente, ¿no? Entonces, aquí de nuevo lo que les decía, D de costos directos, de estructura, luego vamos al subcapítulo de estructuras de concreto y luego vamos a la actividad de vigas y la subactividad de la viga en concreto reforzado de 4000 PSI. Ahí sería como para ubicarnos en un APU. Luego, al final vamos a tener, digamos, un espacio de preguntas y demás para que ustedes nos puedan hacer y aprovechar aquí el rato. Luego, se conformó una base de datos de huella de carbono y esto hubo como una mixtura. Digamos que en Colombia no contamos con mucha información, que se están dando los primeros resultados, sí es cierto, pero no hay tanta información de valores aproximados de huella de carbono asociada a los materiales que se usan en la construcción, ¿no? Entonces, es decir, cuánto CO2 se está generando en mi ladrillo, ¿no? Entonces, digamos, Ladrillo Santa Fe pueda decir, esto es lo que yo estoy generando por producir mi ladrillo, que al final yo voy a implementar en mi obra. Entonces, pues cada ladrillo va a estar aportando a esta huella de carbono. Lo mismo pasa con cemento, acero y demás. Luego, también estuvo esta supervisión y acompañamiento para la unificación de la información de los APUs, que fue, digamos, una estructura que tomamos de la metodología del ITEC, en donde tenemos separados cada uno de los, de los, de las fuentes o de los recursos para poder lograr, digamos, la actividad, ¿no? La ejecución de la actividad. Y entonces, en estos recursos estamos hablando de mano de obra, de maquinaria, de materiales, eh, tal vez de temas de administración, imprevistos y demás, que es lo que normalmente se tiene en cuenta. Entonces, digamos, en esta unificación de criterios, pues tuvimos que pasar por una priorización de APUs, que eran los que al final podíamos encontrar que que era un común denominador dentro de la información que recibimos de las empresas en la actividad 2. Y digamos, aquí como manera de ejemplo y que se pueda tener en cuenta, pues tuvimos ahí unos costos indirectos, solamente para que ustedes entiendan que en el momento de la conformación del proyecto, pues sí o sí van a tener que estar ahí desde un inicio, siendo tenidos en cuenta. Y pues aquí, digamos que no se ve mucho, déjenme, voy a hacer aquí como un zoom para que ustedes vean un poco de las actividades que se tuvieron en cuenta y entonces pues los APUs y la información de APUs pues está a partir de la 1, pero igual perdón, incluimos estos de campamento y localización y replanteo que al final todos lo tienen dentro de su común colectivo de conformación de presupuestos. Y luego tuvimos en el capítulo de excavación y movimiento de tierra,
pues los ítems que consideramos más importantes o los que más aparecían dentro de esta información que nos compartieron las empresas, y era excavación con máquina, movimiento de tierras con máquina, nivelación de terreno. Luego en cimentación tuvimos en cuenta pues los concretos de limpieza, concreto ciclópeo, las zapatas en concreto, las vigas de cimentación en concreto, cimentación de foso de ascensor. Y esta la tuvimos en cuenta porque al final tenía un peso también importante en el tema de APUs, perdón, de CO2, de huella de carbono. Entonces nos pareció importante poder priorizarlo. Luego una losa de cimentación de menor de 25 y una losa de antepiso eh, mayor de 25. Luego en estructura, pues lo que les decía, hicimos una división en estructura de concreto y estructura metálica. Y luego, pues ahí están las columnas con sus especificaciones o sus características diferenciales, sería. Luego las vigas, luego pantallas, estructuras independientes, placas y pues de estructura metálica. En este punto solamente llegamos hasta la placa de Metalex. Lo que les digo son los primeros pasos que estamos dando pues en la región y, pues, vendrán luego pues más resultados o más proyectos que se enfoquen en poder fortalecer pues digamos, esta temática, y que va a ser una de las preguntas que les voy a hacer al final de ustedes que consideran que podamos ir haciendo o que debemos priorizar o cuál debe ser la fase 2 de este proyecto, ¿no? Luego, en el capítulo de muros y cerramientos, pues vienen los muros en mampostería. Aquí en la siguiente slide están, digamos, los muros livianos, y es que pues sabemos que hay empresas que tienen especial interés en empezar a implementar este tipo de muros dentro de sus espacios, que unos ya los hacen y otros a manera parcial, pero creo que sí estuvo importante y fue una de las retroalimentaciones que recibimos de una de las empresas, poder tener ahí información asociada a estas placas de fibrocemento, drywall y demás. Luego los revestimientos de muros, que están muy enfocados en frisos, pinturas, estucos y revestimientos exteriores. Y luego pues viene el capítulo de pisos y enchapes, y tenemos en cuenta morteros, los pisos, y aquí sin poder hacer digamos que una amplia y detallada lista de los materiales que existen en el mercado, pues sí lo que tuvimos en cuenta fue poder pensar en cuánto puede llegar a aportar en CO2 en un piso interior en cerámica o un piso en porcelanato, hacer la diferenciación, lo mismo en guardaescobas. Y en enchapes, pues también enchapes, tuvimos ahí uno como principal para que lo puedan ver. Luego el cielo raso, pues ahí está el cielo raso en drywall, y temas de carpintería, carpintería en madera y carpintería metálico, refiriéndonos a puertas específicamente, y temas de envolvente, pues una ventanería exterior en aluminio, unos pasamanos en metálicos o unos pasamanos en vidrio. Nada más que ahí estuvieron los 52 APUs que se priorizaron, ¿cierto? Pues como sabemos, igual cada APU tiene sus materiales inmersos, ¿no? La meta inicial era de 100 materiales, logramos superar esta meta como a 130, 150 materiales, si no estoy mal, que también tiene información asociada de huella de carbono. Ahora, esto aquí viene como la carne, un poco. Y es en este documento como de unificación de criterios, pues se realizó la guía, que fue el resultado de la actividad 5, la guía Santander de APUs y CO2, con la información unificada y los principales resultados de este proyecto. Digamos que aquí ustedes van a poder ver, aquí tienen el código QR para que lo escaneen. De todas formas, pues digamos, es un documento que va a quedar
en la página de Camacol Santander para si ustedes quieren consultarlo a posteriori. Tiene, digamos, toda la información que se logró captar de los resultados de este proyecto. Y además, pues también tiene dentro del texto eh, unos temas relacionados con los links para que ustedes puedan descargar esta base de datos que se generó en el proyecto con los APUs unificados, con los valores de CO2 de los materiales. También la guía tiene unos anexos en los que se menciona que ya hay empresas en Colombia que tienen sus declaraciones ambientales de producto eh, ya desarrolladas, verificadas por terceros. Ahorita, pues, digamos, no son muchas, pero estamos hablando que hay para tener en cuenta temas de cemento, hay para tener en cuenta temas de acero, también hay de ladrillos, también hay de drywall. Ya se suponía que para este punto ya tendrían que estar listas unas declaraciones ambientales de uno de los proveedores de PVC. Entonces, pues ahí están dándose los pasos y lo que también nosotros intentamos en el proyecto fue sentarnos con los industriales o con las empresas proveedoras para que tuvieran en cuenta pues la importancia de contar desde este momento con esta información de valor que las empresas definitivamente van a valorar y bueno, pues que por ahí también hay varios estudios que al final, ah, que hay varios estudios que al final sí muestran como resultado digamos, una inclinación hacia estas empresas o que poseen información o que tienen iniciativas eh, pues de sostenibilidad en general y pues en construcción también aplica. Los clientes prefieren comprar algo que sea sostenible a que no sea sostenible y hace unos años parecía como, bueno, como que no me inclino mucho, pero ahora pues la realidad es que sí, la gente sí es un criterio de decisión poder comprar algo que le represente una ayuda al medio ambiente a algo que definitivamente no esté como con el mensaje por ahí claro. Entonces, la guía es un documento pues bastante completo. De nuevo, les digo, va a estar en la página de Camacol. Ahí estaba igual el QR y por si lo querían escanear, pero pues si tienen, digamos, alguna duda o algo, o quisieran que les recuerden dónde está o demás, me contactan, varios tienen mi correo, al final igual los voy a dejar para que me avisen y se los hago llegar o les envío el link ahí por correo o por WhatsApp. Luego también como resultado de este ejercicio, pues lo que quisimos es hacer como un dashboard un poquito más interactivo que se realizó en Power BI, en donde se muestra, digamos, las principales actividades. Luego se puede desglosar dentro de las actividades los recursos que fueron asociados a esta actividad. Están las unidades de medida y los valores de cada uno de estos recursos. Y luego, pues también a los que refiere o a los que se tiene información, valores aproximados de kilogramos de CO2 equivalente. Luego también aquí están unas gráficas en las que se puede ver, digamos, los precios de los APUs en comparación pues, con los 52 que tenemos y luego el impacto que tiene cada uno de los APUs en materia de CO2. Entonces, aquí también está el dashboard, también está en el documento el link para que lo puedan revisar. Perdón. Luego está la
digamos que los APUs o el documento, el Excel tal vez, o el formato de BDEC, primero para que puedan visualizarlo en la plataforma del ITEC, que se llama BDEC. Digamos, pueden descargar aquí gratuito el Visual Cost y pues ahí van a poder encontrar, digamos, cada uno de los APUs, pues digamos que detallados los recursos, costos, unidades, tal vez algo de rendimientos y también pues información relacionada también con la huella de carbono. De todas formas, si, si no, o sea, digamos, está también la posibilidad de poder descargarlo del drive que tenemos de los resultados y los documentos del proyecto. Se descargaría en Excel, pero pues claro, la idea sería que también lo pudieran visualizar en esta herramienta del ITEC. Bueno, y ahora, pues, digamos que todo esto y esto, digamos, estos resultados que se consiguieron, pues la idea era poder meterlos en una bolsa, ¿no? Todas y poder implementarlo en uno en un piloto, que en este caso fue un piloto de un proyecto de Marval. Se llama Country Masai, está ubicado por la transversal del Bosque en el municipio de Florida Blanca, y lo que tuvimos fue un, digamos, un modelo BIM, eh, digamos que arquitectónico y otro estructural. Hay unos ciertos criterios que yo creo que Ferran ahorita dentro de unos momentos los puede mencionar, que tuvimos en cuenta, digamos, para poder hacer una limpieza de estos modelos, y que al final nos puedan servir más como para presupuestar y que no haya un detalle así, eh, pues muy alto en temas de modelado, porque al final es información que no se va a tener en cuenta al momento de generar un presupuesto o un valor aproximado de CO2, de los pues de kilogramos de CO2 equivalentes de los proyectos de construcción. Y luego pues el estructural, que sí definitivamente pues puede estar más sencillo y más fácil de analizar y de ver la información. Y es más o menos esto lo que tuvimos y digamos que a lo que me refiero ahorita en poder tener unos modelos más simples o más limpios o más sencillos. Había un caso puntual en el tema de las barandas, tenía pues ahí como sus detalles que, claro, serán importantes, pero no para este tema de presupuestar. Ahí tenían unas perforaciones y demás, que al final lo que se hizo y que queremos agradecer también el tiempo y la disposición de Marval era poder limpiémoslo, dejémoslo lo más sencillo que se pueda, porque digamos, no necesitamos tener este tipo de detalles en el modelo, sino que sepamos que aquí hay un metro lineal de baranda y pues eso es lo que nos va a servir para poder saber cuánto cuesta y cuánto aporta en huella de carbono. Y lo mismo pues en estructura, eh, y pues digamos que aquí ya sí le voy a dar paso a Ferran, para que nos cuente también un poco de cómo estuvo la experiencia y cuáles fueron los principales resultados. Entonces, vamos a dejar después de la intervención de Ferran en un espacio para preguntas, también para nosotros poder tener de parte de ustedes esa retroalimentación. Y les decía, este es mi correo, digamos, cualquier información que quieran adicional o que quieran detallar, podemos cuadrar una reunión virtual o lo que sea y o nos cruzamos correos o WhatsApps para poder dejar claro y además que ustedes lo puedan aprovechar, ¿no? O sea, esta información considero que es bastante valiosa y creo que puede ser el punto de partida para que ustedes también dentro de sus empresas puedan llegar a alimentarla, a ampliarla y que al final sirva para tener desde el principio unos presupuestos bien aterrizados y que no vaya a haber después, digamos que unas diferencias entre lo que se estaba presupuestando y la ejecución muy grandes, que no decimos que no vaya a pasar, que sí va a pasar, pero que sea pues cada vez más controlado. Entonces, Ferran, yo voy a dejar de compartir pantalla
y le voy a dar paso para que nos pueda contar cómo estuvo el proceso y y qué tal nos dieron los resultados. De acuerdo, Javier, gracias. No sé, ¿hasta qué hora dispongo para dejar un espacio para preguntas? Lo digo Pues para tenemos por ahí unos ajustarme. 30 o 40 minutos y luego dejamos Ok, para ok, preguntas. ok. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Un placer estar aquí. Con algunos nos hemos visto a menudo durante estos últimos meses, con otros no. Viendo un poco la lista de asistentes, creo que algunas personas es posible que nos conociéramos, aunque yo no lo recuerdo físicamente, pero que nos conociéramos en el Foro Constructor de 2023, donde tuve el placer de asistir, invitado por Camacol, y donde tuve la posibilidad de exponer una experiencia que de hecho es la que hemos aportado a este proyecto. Ahí expuse pues cómo estamos trabajando aquí nosotros y creo que eso pues llamó la atención de algunas empresas, personas de Camacol, de la Cámara, etcétera. Y a partir de ahí hemos hecho este proyecto que a mí me gusta leerlo como una semilla, en el fondo, ¿no? Es decir, estamos plantando una semilla para conseguir un reto muy importante de estandarización, de calidad, de pacto de productividad, que yo creo que son aspectos muy importantes para, de algún modo, mejorar el sector construcción, como comentaba Javier al principio con esa gráfica donde dice aquí no parece por ninguna parte el sector construcción como ocurre en muchos países del mundo. De hecho, ¿no? Somos un sector al que le cuesta mucho la innovación, mejorar la productividad, etcétera. Bien, pues vamos a ver qué podemos hacer con todo esto, ¿no? Comparto la pantalla mientras y así voy abriendo ya lo que voy a necesitar. Simplemente, bueno, para quien no nos conozca, el ITEC es una entidad sin ánimo de lucro que fue fundada en el año 78, 1978, y que no es una empresa de software, aunque producimos algún software, no es una empresa de software, tenemos software, bases de datos, formación, certificación de productos, etcétera, etcétera. Tenemos muchísima actividad y somos una entidad absolutamente transversal del sector de la construcción, donde participan desde la universidad hasta el gobierno, pasando por los colegios oficiales de distintos profesionales de la construcción, los promotores, los constructores, etcétera. No quiero extenderme, pero una parte de nuestra actividad se centra en intentar impulsar la innovación en la construcción. A partir de ahí, tenemos un cierto ecosistema que trabaja conjuntando bases de datos y software de gestión de procesos que permite hacer ejercicios como el que ahora en unos minutos pues voy a intentar mostrar. Esto que voy a mostrar ahora no tiene ninguna intención de que nadie aprenda a hacer nada concreto, sino que vean qué posibilidades hay. Y en el futuro probablemente podemos ahondar en este tema y hacer la capacitación, formación que sea necesaria y bien, eso sería ya una fase 2 o una fase 3, ¿no? Quisiera decir que hemos estado hablando de bases de datos, que es de donde sale el origen de todo esto, y muy acertadamente Javier utiliza el término de base de datos de referencia, que es el término que hemos ido utilizando, y una base de datos de referencia lo que pretende es justamente eso, ser una referencia. No es ninguna obligación para nadie, es una referencia que de algún modo lo que intenta es observar cuáles son aquellos valores que son estandarizables, que son valores medios con los que trabaja un sector y que, por tanto, de algún modo están marcando una línea base a partir de la cual se establece una cierta competitividad. Es evidente que no todo el mundo va a dar los mismos precios, las mismas justificaciones, los mismos rendimientos, porque hay quien tiene una maquinaria muy especializada, hay quien tiene una maquinaria pues, más convencional, pero en realidad hay un cierto acuerdo en que unos valores medios son valores razonables. Y se trata de llevar todo a ese ámbito de cosas razonables y que lo que se proyecte sea con un nivel de calidad homogéneo,
que tenga una cierta capacidad de fiabilidad en la previsión de los costes, que un coste no se convierta en una sorpresa, sino que todo está alineado para conseguir una cierta calidad, ¿no? Y esa es la idea con la que trabajamos. Entonces, la base de datos que hemos hecho es una base de datos, ya se ha visto, con 50 o 52 APUs. Desde luego esto es muy poco, pero sirve para sentar las bases con las que en el futuro ir creciendo, ir enriqueciendo esta base de datos para que cada vez sea más útil, ¿no? Y esa es la idea fundamental. Entonces, yo voy a mostrarles la base de datos, realmente con sus tripas. Eh, Javier ha explicado los criterios, ha explicado la codificación, ha explicado qué aspectos hemos cubierto. Y yo lo que voy a mostrar aquí es con la herramienta que tienen descargable en estos momentos y que ha aparecido por ahí un código QR, que es un software que se llama Visual Cost. Recuperen, por favor, el código cuando quieran y descárguense esta aplicación gratuita que se instala en el escritorio. Y a partir de ahí es posible abrir la base de datos. Fíjense que la base de datos van a ver que entiendo que en los repositorios descargables que tiene o que ha puesto a disposición a Camacol, van a observar que hay un fichero que se llama BDEC Camacol Santander, que tiene una extensión de fichero BC3. Lo ven aquí, BC3. Este BC3 es el fichero que vamos a abrir con el software Visual Cost. Este software Visual Cost, que es el que están viendo ahora aquí en pantalla, lo que tiene es, ahora cuando empiece a abrir información, contiene todo lo que hemos desarrollado para la base de datos. Vamos a navegar directamente por la base de datos de una manera inteligente. Tenemos dos grandes entradas, los elementos simples y los APUs. Si abrimos los elementos simples, estamos viendo que nos aparecen ya lo que sería la mano de obra, la maquinaria y los materiales. Y esto se puede ir desplegando. Yo estoy haciendo clics con mi mouse y voy desplegando mano de obra, con lo cual en la parte inferior, si se fijan, ahí empieza a aparecer los distintos conceptos de mano de obra. Esto, Javier, ¿me confirmas que se puede leer bien lo que estoy mostrando? Sí, sí, se puede ver bien, Fran. Vale, perfecto, perfecto. Bien, pues ahí se ven los códigos que hemos asignado a las distintas manos de obra, hay bastantes, y tienen una unidad de medición por horas, por días, etcétera, lo que corresponda en cada caso, una pequeña descripción y luego un precio unitario de lo que cuesta. Por ejemplo, aquí cogemos un soldador certificado y le hemos asignado un código CL 10003. Esto se mide en horas día y tiene 15.628 pesos de coste unitario. Bien, esto es lo que hemos hecho para todas las manos de obra, con unos precios medios. Y después de las manos de obra, pues tendríamos la maquinaria. Yo salto a maquinaria y estoy viendo aquí pues un esquema parecido, ¿no? Unos códigos para cada una de las máquinas que hemos escogido, una unidad de medición, una descripción breve de cada una de las máquinas y el precio unitario otra vez en pesos. Bien, ahí tenemos pues una cierta cantidad de maquinaria convencional que seguro que es muy ampliable, seguro, pero de momento la que hemos entrado aquí es la que es imprescindible para esa base de datos de 50 PUs. Y la tercera parte que estamos viendo de elementos simples son los materiales. Esos 100 materiales o 102 materiales que antes se han comentado aparecen por ahí. Cada uno tiene un código, una unidad de medición, metros cúbicos, kilogramos, lo que le corresponda, una pequeña descripción y un precio unitario. Por ejemplo, pues la arena grabada tiene un precio de 60.000 pesos. ¿Por qué? Pues por metro cúbico. Bien, por lo tanto es un precio medio. Hay quien encontrará que esto es caro, hay quien encontrará que esto es barato. Los gustos siempre son dependiendo del punto de vista de cada uno, pero esos valores que se han puesto aquí son valores medios para una obra media que parece que puedan ser razonables. Bien, dicho esto, con los elementos simples, manos de obra, maquinarias y materiales, podemos confeccionar APUs.
Y eso es lo que vemos en la parte de APUs, de costes directos, que como comentaba antes Javier, empiezan con la letra D, y a partir de ahí los costes directos tienen una estructura en los distintos capítulos en los que hemos agrupado la base de datos, ¿no? Las actividades previas, la excavación, la cimentación, la estructura, y algunas de estas ramas tienen una subdivisión. Por ejemplo, la estructura está dividida, como hemos visto antes, en estructura de concreto o estructura metálica. Muros y cerramientos, de mampostería o muros livianos, los revestimientos, ¿no? Y pinturas, frisos, pinturas, estuco, revestimientos exteriores, pisos y enchapes. Bien, pues todo esto que estamos viendo aquí, que antes Javier nos ha explicado desde un punto de vista teórico de cómo se ha estructurado, realmente la base de datos está organizada de esta manera. Esto es con lo que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, cada vez que yo selecciono un elemento de esta estructura que veo en la parte superior, en la parte inferior me aparece el contenido en APUs. Por ejemplo, si me voy a estructura y selecciono estructura en concreto, me aparece en la parte de abajo los APUs relacionados con la estructura en concreto que en este momento tenemos definidos, que es un pequeño inicio donde tenemos unas columnas de concreto, un acero, unas vigas, unas pantallas, unos muros, unas escaleras, etcétera, ¿no? ¿Y qué veo para cada APU? Veo un código, el código que antes he explicado Javier cómo se formaba, ¿no? El D03111 pues es el de la columna de concreto reforzado, el de 4000 PSI. Se mide en metros cúbicos y cada metro cúbico de este APU, colocado ya en obra, nos va a costar 790.000 pesos. Esto es el resumen, pero claro, detrás de cada uno de estos códigos está la cocina completa de cómo se ha confeccionado, cómo se ha llegado a este coste. Bien, si yo hago un doble clic sobre el código, lo recuerdo porque esto va a quedar grabado y además cuando alguien utilice el Visual Cost, que es el software con el que estoy abriendo la base de datos, recuerde cómo lo estoy haciendo, ¿eh? Yo hago doble clic sobre, por ejemplo, el D03111 y a partir de ahí me va a mostrar una siguiente ventana donde estamos viendo en la parte de la izquierda la composición, la justificación que tiene este APU. Tiene formaleta, tiene reposición de equipos y cuadrilla. Esto es personal, personas. Por ahí, por eso está el icono este, ¿no? Luego tenemos maquinaria, una motobomba de concreto. Y luego tenemos materiales, arena de río, cemento, concreto, malla, etcétera, ¿no? Bien, eso es como lo descomponemos. Entonces, como información general, estamos viendo lo que acabábamos de ver antes en la pantalla anterior, la descripción, los metros cúbicos, el coste que tiene, etcétera. Pero esta justificación, yo ahora le doy aquí a la pestaña justificación y me aparece esto que hemos visto antes, ahora lo veo ya con toda la información disponible. Es decir, tengo por una parte pues una cuadrilla que tiene un código, que se va a valorar su trabajo en metros cúbicos, que tiene un precio unitario y que tiene un rendimiento unitario, en este caso de valor 1. Es decir, para un metro cúbico se necesita una unidad de esta cuadrilla, ¿no? Y eso da unos precios totales de cada uno de los elementos que componen esta columna en concreto reforzado y finalmente la suma de todos ellos nos da el precio final, que es el que hemos visto en la pantalla anterior. ¿De acuerdo? Por tanto, esta sería la manera en la que se ha organizado toda la base de datos. Este trabajo que hemos visto aquí es el que se ha hecho para todos los materiales, todas las manos de obra, toda la maquinaria que aparece en esta base de datos. Además, hay una última pestaña, que es la de información medioambiental, en la que nos aparecen los valores que hemos asignado de emisiones de CO2 a cada uno de los materiales que componen este APU, ¿no? Y aquí tenemos las emisiones de CO2 vinculadas a la arena, al cemento, al concreto, a las mallas, etcétera, cada una de ellas con su valor y, por tanto, el valor final de emisiones de CO2 equivalente que tiene el APU de columnas por cada metro cúbico que coloquemos en obra. Es decir, cada metro cúbico de esta APU nos va a generar 327,15 kilogramos de CO2 equivalente. Bien, este ejercicio, que no quiero gastar mucho tiempo más en esto, que sepan que está ahí.
que esto está consultable para cualquiera de los elementos que hemos ido colocando. Por ejemplo, muros de mampostería, pues ahí aparece una serie de muros. El proceso es el mismo. Ahí tengo los datos generales, el precio final, pero si doy un doble clic sobre un código, como decía antes, me va a aparecer toda la información de cómo se ha calculado estos costes a los que hemos llegado. Por tanto, esto es transparente y se puede estudiar con total tranquilidad. Es importante ver cómo la columna rendimiento, en el fondo, es la que está estableciendo ese cierto pacto de productividad, ¿no? ¿Qué tardamos en hacer una tarea, un trabajo? Bueno, pues hay un término medio. Si el término medio dice que se tarda 1, cuando alguien nos diga que va a tardar 5, habrá que pedirle que nos justifique por qué tarda 5 veces más que la media. O si, por ejemplo, en vez de gastar 1, gasta 0,1, ¿por qué le cuesta 10 veces menos que la media? Entonces, eso puede tener repercusiones en la calidad, en los costes. Por tanto, tender hacia unos valores medios lo que va a aportar es estandarizar todo lo que hacemos en nuestros proyectos, ¿no? Este es el valor fundamental de estas bases de datos. Bien. Ferran, Dicho, sí, aquí un momento de la interrupción. sí. Entonces, yo dejé en el chat, digamos, el link para poder descargar el Visual Cost. Ya cuando lo tengan, ¿cómo pueden llegar a la información? Sí, es lo que comentaba antes, que cuando tengan el Visual Cost descargado, que funciona pues en Windows normalmente, lo que tienen que hacer es, en la carpeta compartida que tú has establecido, en un Drive, creo que has dicho, ¿no? Sí. Ahí deberíamos colgar este fichero que se llama BD Camacol Santander V1 con fecha esta, y en extensión BC3. Sí está. O sea, está en el Drive que también les dejé el link en el chat. Y si no estuviera, me lo decís y lo vuelvo a enviar, ¿eh? Pero No, sí diría está. que lo tenéis. Este Sí, fichero sí, así está. BC3, sí, pues este fichero BC3 es justamente el que cuando yo estoy en Visual Cost tengo que abrir. Mira, voy a hacer un ejemplo en directo para que todo el mundo lo vea, por si hay alguna duda. Yo cierro ahora la base de datos, la cierro completamente, y lo que voy a hacer es irme a Visual a Cost. Windows, le pongo Visual Cost, ya me aparece aquí el icono del programa, que son estos aros, digamos, apilados. Entonces le doy a abrir, se abre el software. Muy bien. Y una vez tengo el software abierto, me voy directamente a archivo, y busco, navego por mi ordenador y busco el fichero de referencia que estaba comentando antes. Cuando abran el Listo. archivo, el BC3, le saldrá una pantalla intermedia que pregunta sobre qué tipos de precios queremos ver. Seleccionan lo que hay por defecto, no hace falta que toquen nada de aquí. Coste directo, directamente, aceptar, y ya estamos en la pantalla que acabo de mostrar. Vale. Con los elementos simples, los APUs, voy desplegando y, como decía, en la parte inferior me va apareciendo la información que acabamos de ver ahora. Ah, perfecto. ¿Okay? Entonces ya tienen ahí la carga, el link de descarga del software de Visual Cost y también tienen el link al acceso a los documentos, que ahí está el documento, pues el archivo que se llama BDEC Camacol y tiene extensión eh, eh, aquí BC3, está la BC3, sí, exacto. extensión ¿Eh? BC3. Listo, perfecto. Esta es la clave. Muy bien. Dicho esto, ahora vamos a ver cómo hemos utilizado esta base de datos en nuestro caso piloto, que es este proyecto que hemos visto antes de Marval. Yo voy a cerrar la base de datos, ya la hemos visto. Todo esto lo voy a cerrar. Y me voy directamente, bueno, una pequeña visualización del modelo BIM que fue facilitado por Marval. Es un modelo BIM de la arquitectura. Teníamos otro modelo de estructura que lo veremos en unos minutos. Y yo lo estoy abriendo en formato IFC, que como debe ser conocido, y para quien no lo conozca, pues decirles que el formato IFC es un formato libre, abierto, que puede circular por muchos softwares distintos. Esto el modelado, obviamente,
el modelado original se hace desde Revit, Archicad o cualquier software de modelado BIM, que se exporta en forma de formato IFC, que es el que nosotros utilizamos para trabajar. Esto permite que prácticamente todo lo que van a ver ahora y que ha sido objeto de la prueba piloto, se puede hacer sin necesidad de saber modelar con ninguna plataforma. No es necesario conocer ni saber modelar en Revit, ni Archicad, ni ninguna otra herramienta para poder hacer esto. Solamente hay que tener acceso a unos modelos exportados, como decía, en formato IFC. Y a partir de la utilización de visores como este que estoy yo mostrando en este momento, que son visores gratuitos, podemos analizar cualquier elemento que está presente en este proyecto. ¿Vale? Bien, este proyecto, ahora yo voy a cerrar esto y me voy a ir directamente al software que utilizamos para trabajar y generar los presupuestos de las obras. En este caso, utilizamos el software denominado TCQ, eso se ve por ahí arriba en la primera línea, TCQ, son las iniciales de Time Cost Quality, que es el software que nosotros venimos utilizando para hacer presupuestos de obras, planificaciones, etc. En este caso, yo he abierto ya el ejercicio terminado, porque no disponemos hoy de tiempo para explicar todo el proceso, pero para ver qué es lo que se acaba consiguiendo con la aplicación de la metodología. En este caso, lo que hemos hecho es un presupuesto de esta obra en la que hemos dado al presupuesto una estructura de capítulos y subcapítulos. En este caso, hemos hecho coincidir la estructura del presupuesto con la estructura de la base de datos. Y para todos empezará a ser familiar ya que en esta presentación hemos utilizado esa estructura para ver la base de datos. Y la estructura del presupuesto de esta obra se ha hecho con la misma estructura. Pero podríamos haber hecho cualquier otra estructura de presupuesto utilizando la misma estructura de base de datos. Por tanto, que quede claro que una cosa es la estructura de la base de datos y otra la estructura del presupuesto, que puede ser distinta de la base de datos, pero vamos a utilizar los mismos APUs. Por tanto, esto da mucha flexibilidad y cada uno se puede organizar su presupuesto como quiera. Yo aquí tengo un presupuesto que está organizado por excavación, estimulación, estructura, pero podía haber hecho un presupuesto organizado por plantas, por ejemplo. Podía haber hecho pues, un capítulo que fuera presupuesto de la planta 1, presupuesto de la planta 2, ¿no? Y luego hacer una rama que dijera presupuesto de la planta 1, estructura. Planta 1, fachadas. Bueno, esto es libre, cada uno puede organizar el presupuesto como quiera. Entonces, a partir de ahí, lo que se hace es, en cada uno de los capítulos, aparecen los APUs que ha sido necesario aplicar para poder construir la obra. Y ahí aparece el APU, que hemos visto ya en la base de datos, nuevamente con su código, con el título. Yo aquí he seleccionado una carpintería, pero podía coger, como estábamos cogiendo antes, una estructura de concreto. Y en la estructura de concreto yo estoy viendo aquí una serie de elementos estructurales, código, etcétera. Su precio unitario es el precio de la base de datos, pero ahora aparece algo nuevo aquí. Aparece la medición. Es decir, qué cantidad de este APU tengo en mi proyecto. Es la medición. El producto de precio por medición me da el importe. ¿Vale? Y además estoy observando que ya me empieza a aparecer por ahí para cada APU el valor de emisión de CO2 equivalente que está aplicando este proyecto. Lo tengo para cada uno de ellos y además en la parte superior estoy viendo el global del proyecto. Yo voy navegando, pero voy viendo en este caso, como estoy en el capítulo estructura, pues me está enseñando que la estructura en concreto se lleva 4.240.000 kilos de CO2 frente a los 6 millones que tiene esta obra. ¿De acuerdo? Por tanto, ya voy teniendo esta imagen de dónde voy a parar. Pero claro, hemos dicho que hemos trabajado con BIM. Yo he mostrado ahora al final, pero deberíamos ver cómo hemos trabajado esto con BIM. Entonces, esto para trabajarlo con BIM hay que aplicar lo siguiente. Yo voy a mostrar una... Bueno, ya, trabajar con BIM
nos lleva siempre a la necesidad de tener más de una pantalla, y yo solo tengo una, y por tanto tengo que ir acondicionando la pantalla para que se pueda ver todo al mismo tiempo. Por tanto, si me permiten, voy a intentar poner toda la información en pantalla para que ustedes la puedan ver al mismo tiempo. Muy bien. Este es el modelo BIM que está continuamente pues, acompañándome en mi trabajo. ¿Y qué ocurre aquí? Pues que el software lo que hace, en el fondo, es, en esta zona que veo de la parte de la izquierda, está leyendo todos los elementos que forman parte de este modelo bastante grande en BIM, ¿no? Y yo tengo por ahí todo lo que son, por ejemplo, las puertas, tengo todo lo que es estructura de lojas de hormigón, lo tengo por aquí. Esto utiliza la terminología de IFC y ahí nos aparecen pues, los IFC Slab, pero aparte de la terminología de IFC, que es estandarizada a nivel internacional, luego aparecen los nombres que los modeladores de este proyecto le han dado a cada elemento del proyecto. Y ellos han decidido que hay algo que se llama suelo PA afinado, o se llama suelo PA tablón, o suelo Outinor 013 4500 PSI. Estos son nombres que cada uno les da como quiere, ¿no? O incluso, por ejemplo, si me voy a buscar pues el capítulo de ventanas, pues a las ventanas se les ha dado una nomenclatura, la que sea, V10, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues que para cada elemento que aparece en el IFC, yo cuando selecciono uno de ellos, por ejemplo, los que estábamos viendo antes, ¿no? Las ventanas. Vamos a ver, tengo por aquí donde estaba la ventana. IFC Window, no tenía Walls. Me voy al Window. A ver, no, me he saltado mucho. Aquí. Estoy en las IFC Windows y cuando yo pulso sobre IFC Windows y selecciono uno de ellos, automáticamente esta parte de la pantalla se rellena con todas las apariciones o instancias que hay de ese tipo de ventana en mi proyecto. Cada una de esas ventanas yo las puedo ver en el modelo porque el modelo está siempre conectado a mi presupuesto. Es decir, que cuando yo selecciono una de las ventanas, esto hace zoom directamente a aquel punto del modelo donde aparece esta ventana de mi presupuesto. La tengo ahí. Si selecciono otra, pues se me va a la otra, ¿no? Y así sucesivamente se va recorriendo el modelo. Claro, si yo no tengo este zoom puesto, que es lo que he hecho ahora, y simplemente estoy viendo todo el edificio, ¿qué ocurre? Bueno, en un edificio tan grande, seleccionar una ventana es muy difícil verla. Yo sé dónde está y ahora mismo la veo marcada. Ustedes no, porque cuesta un poco más de verlo seguramente, ¿no? Pero por eso tenemos una función aquí en esa pantalla que pone zoom, donde al seleccionar cualquier elemento nos permite que el foco se vaya directamente a esa ventana. Y en esa ventana, claro, como es un elemento BIM en IFC, como esta que tengo aquí ahora yo, voy a moverme un poco para verla mejor. Seleccionaré otra. A ver, está ahí. Bueno, pues me está marcando en la zona de datos algunas propiedades de esta ventana. Esto viene del modelo BIM. Ahí tengo una serie de datos. Tengo unas cantidades, un área, una altura, un ancho, etcétera. Todo eso está por ahí metido en el modelo BIM y ha venido de lo que han modelado los modeladores. Yo no tengo necesidad, como decía, de saber nada de Revit, por ejemplo. Simplemente recibo este modelo y trabajo con él, con esas herramientas. Y hemos visto que esta lectura de lo que tengo en mi modelo, los tipos de elementos que forman parte de mi modelo y las instancias, esto viene automáticamente. Yo aquí no he hecho ningún trabajo. ¿Dónde está mi trabajo realmente? Mi trabajo está en esta zona de aquí arriba, donde yo le voy a dar una instrucción al software para decirle, oye, cuando me montes el presupuesto, ¿vale? Que lo voy a automatizar, cuando montes el presupuesto, te repasas el IFC y lo que vas a tener que hacer es, ahora voy a poner un poco más pequeño
el dibujo y voy a mostrar esto. Me vas a poner una APU que sé que es la D091, que corresponde a una descripción como esta, que se mide en unidades, y cada vez que encuentres una, la vas sumando. Por eso aquí hay la columna 1, quiere decir cada vez que encuentres una, me sumas medición, 1, 2, 3 consecutivamente. Y todo lo que encuentres, me vas a colocar en el capítulo de presupuesto 010801. O sea, le estoy dando las instrucciones con las cuales tiene que montar en el presupuesto. Cuando yo he dado esa instrucción para que monte el presupuesto y le doy a un botón que tengo por aquí debajo que dice importación express, por ejemplo, ahora no voy a perder mucho tiempo explicando esto, lo que hace el software es generar de una manera automatizada el presupuesto y automáticamente me lo monta de manera que yo puedo, me cambio de ventana ahora, me vengo aquí y resulta que dentro de carpintería yo tengo aquí las ventanas del D091 que acabo de darle instrucciones y él ha contado que hay una medición de 1.181 ventanas en este proyecto. Hay 1.181 ventanas con un importe que es el producto del precio unitario por el número de ventanas, esto no es un importe total. Y además, como cada APU, la D091 en este caso, tiene vinculado un valor de emisiones de CO2 equivalente, pues evidentemente, como si fuera una moneda más, una divisa, multiplico los valores del CO2 unitario por las ventanas que hay en el proyecto. Y esto me da los kilos de CO2 que emiten las ventanas de mi proyecto. Y este recorrido que hemos hecho, muy rápidamente, es el mismo que aplicamos a todo el proyecto. A todo el proyecto. Con lo cual, yo tengo siempre, como decía, una visión muy directa, porque como están interconectados los modelos BIM con mi presupuesto, cuando yo analizo el presupuesto y veo que tengo estas ventanas, yo puedo dar un doble clic sobre medición y en la medición me aparecen todas las ventanas y yo puedo repasar mi presupuesto haciendo clic sobre cualquiera de estos elementos para verificar que todos esos elementos están en el proyecto, están en el presupuesto. Lo hemos hecho para las ventanas, pero lo podríamos haber hecho para un elemento estructural. Fijaros que cuando aquí yo voy a restablecer el zoom exacto, en este modelo, yo en este momento tengo federados dos modelos BIM. Tengo el modelo de estructura y el modelo de arquitectura. ¿Cómo sé esto? Pues esto lo tengo aquí. Fijaros que, vamos a ver si puedo cerrar esto de aquí. Yo tengo aquí el proyecto. Cuando selecciono este proyecto, veo arquitectura y cuando selecciono el otro, voy a desactivarlo. Fijaros, ahora tengo activado el proyecto de estructura. ¿Vale? Y cuando selecciono por aquí arriba el proyecto de arquitectura, puedo activar arquitectura y desactivar estructura. Con lo cual, solo veo arquitectura en este caso. No está la estructura aquí. ¿Vale? Todo eso son capacidades de visualización que tengo para trabajar con la mayor comodidad posible. Yo si solo quiero trabajar con la estructura, como hemos visto ahora, yo me puedo dejar activa. Uy, lo he desactivado todo. Me puedo dejar activa solamente la parte de estructura y entonces analizar mi presupuesto siguiendo la estructura. Y en la estructura, por ejemplo, puedo ir a ver la cimentación y en cimentación tengo la losa completa. En el momento que yo selecciono la losa de cimentación, fijaros que ya se ha marcado, esto que está en verde aquí debajo, ya se ha marcado. Solo posicionándome encima, él ya me lleva a donde tengo la losa de cimentación del proyecto. ¿Vale? Y me está diciendo que tengo una medición de 692 metros cuadrados. Evidentemente, si hago un doble clic, me sale una sola instancia, porque está modelada como una única pieza, que tiene 692 metros cuadrados. Si yo tuviera una duda sobre cuál es, realmente son 692 metros cuadrados, como tengo esta interacción entre las dos herramientas, yo podría fácilmente irme a la opción medidas que me ofrece el visor, preguntarle por el área y clicar sobre este elemento. En este caso de aquí, ya hemos visto que hay algo que está interpretando distinto. Me salen 1.259. ¿Por qué?
Bueno, pues habría que analizarlo. Esta es la gran ventaja que tiene trabajar con modelos en IFC. Yo no estoy tocando nada del modelo, puedo interactuar sin miedo a desmontar nada y puedo averiguar cualquier cosa. En este caso he buscado unas áreas, pero podía buscar alturas, anchuras, cualquier cosa que tenga yo aquí en el modelo. Bien, esto es lo que yo puedo hacer cuando monto un presupuesto. Es decir, montar un presupuesto significa utilizar para nosotros esta herramienta que se denomina TCQ, con la cual somos capaces de vincular los modelos con el presupuesto. Pero es cierto que una vez esto está organizado, yo puedo exportar mi presupuesto de una manera clásica, es decir, un listado, un PDF, o lo puedo exportar como un modelo IFC, como este, que está enriquecido con los valores de presupuesto. Esto lo vamos a ver en un momento. Simplemente antes de cerrar esta pantalla, quisiera mostrar que como estamos teniendo en el proyecto el tema de los impactos, lo hemos estado viendo aquí, ¿no? Aquí aparecen unos impactos, yo podría analizar mi proyecto y decir, oye, ¿qué es lo que más impacto tiene en mi proyecto? Bueno, pues lo que tiene más impacto quizás es esta placa maciza de espesor 12, quizá podría intentar buscar una APU que tuviera esta placa maciza con un cemento de menor impacto ambiental, con lo cual yo podía reducir ese impacto ambiental. Bueno, entramos en esta dinámica de intentar utilizar esta herramienta como una herramienta de diseño que nos permite optimizar y reducir la huella de carbono de nuestros proyectos. Alguien podrá decir, claro, necesitaré más APUs, APUs con cementos distintos, con procedimientos distintos, con áridos quizás reciclados. Efectivamente, pero por eso decíamos que la base de datos que tenemos ahora es una semilla que tiene que ir creciendo para poder hacer este ejercicio. Además, desde el mismo software, yo tengo la posibilidad de ver un resumen de impactos ambientales, por ejemplo, ¿no? Como este, donde aquí estoy viendo el total de la huella de carbono. El software podría permitir más adelante tener otras huellas, ¿no? Consumo energético, agua, etcétera, etcétera. En este momento estamos trabajando solamente con las emisiones de CO2 y podría obtener listados de control con toda esta información. Voy a mostrar un caso de un presupuesto que está hecho, bueno, que hemos enriquecido, como decíamos, este presupuesto con la información de presupuesto. Yo estoy abriendo ahora, lo vamos a ver en unos segundos, estoy abriendo con un visor, voy a abrir el modelo de estructura, que ha sido el resultado final de elaboración del presupuesto. Cuando yo tengo el modelo de estructura abierto, que es lo que ahora está llegando, esto es lo que podría recibir un cliente, seguramente, ¿eh? Yo tengo aquí mi modelo y en este modelo yo tengo en cualquier elemento que yo seleccione, me aparece, vamos a contraer la información y vamos a ver, tengo aquí uno de los presets, el preset 5D. Este preset 5D contiene la información de el APU que he utilizado, contiene el valor unitario de este APU, cómo se mide, qué cantidad tengo de este APU en este elemento que aquí ha aparecido y el coste, el importe de este elemento. Cualquier elemento del proyecto que yo vaya seleccionando me da toda esta información. Y además, como tengo los importes en CO2, puedo abrir el preset que le llamo 6D, que es el de sostenibilidad, donde me aparece aquí las emisiones de CO2 de este elemento que tengo seleccionado. ¿Y dónde lo encontraré en el presupuesto? ¿De acuerdo? Como el tiempo va corriendo y no quiero comerme todo el tiempo, simplemente quiero terminar diciendo que con la herramienta Visual Cost, no solamente es posible visualizar la base de datos que hemos suministrado, es posible hacer un pequeño ejercicio, si me permiten, lo voy a hacer en un minuto, para inspirarles sobre qué podrían llegar a hacer. Si yo me abro Visual Cost
Y ahora lo que voy a hacer va a ser algo parecido a lo que he hecho antes, pero lo haré un poco distinto. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que cuando yo abra, ahora, no voy a abrir la base de datos BDEC Camacol, sino que lo que voy a abrir es el fichero de presupuesto. Abro el fichero de presupuesto, lo tengo ahí, es el de estructura. Tengo aquí lo mismo que veíamos antes, pero con un software distinto, que ahora la gran virtud que tiene es que yo puedo abrir esto, que es un visor sin miedo a estropear nada, es un visor puramente, y este visor además me permite abrir el modelo BIM. Por tanto, si yo tengo el presupuesto más el modelo BIM, con esta herramienta gratuita puedo hacer trabajos de casi auditoría de un presupuesto. Porque yo vengo aquí ahora, me abro el modelo de estructura, que es el que me interesaba, y lo que ocurre es que están conectados la estructura con el modelo de esto lo pueden probar, ¿eh? No cuesta nada y no van a estropear nada. Simplemente cuando yo selecciono un elemento de este modelo, pues yo tengo una interacción con mi presupuesto donde me indica que este elemento está contenido en una determinada APU que forma parte del presupuesto y me lleva directamente al sitio donde yo la puedo ver. Y cuando estoy en el sitio donde la puedo ver, claro, yo puedo abrir y automáticamente tengo toda la información aquí detrás. O incluso puedo ir a medición y ver la medición completa de las losas de estructura del proyecto que están ahí. Se ha iluminado todo en el modelo y además me muestra cuáles son estas losas. Y una vez se me abren, las puedo consultar una a una, como aquí más o menos estamos viendo por debajo, ¿no? Las estoy viendo marcadas, ¿vale? O puedo hacer un zoom también y así ya me va directamente al sitio que a mí me interesa. Bien, no quiero alargarme más, simplemente que sepan que hay estas posibilidades y a partir de aquí, pues, Javier, si te parece, yo lo dejo para No, no. preguntas. Sí, sí, entonces dejamos un espacio para preguntas. Quiero que, digamos, para que no se vea como tan ajeno, ¿no? Tan lejano, pues esto partió de un Excel, como todo en este mundo casi, parte de un Excel. Y pues aquí lo que ustedes pueden ver en el link que les compartí, que va a quedar también en la página de Camacol, están las declaraciones ambientales de producto de lo que ahorita en Colombia se encuentra. Si ustedes quieren tal vez consultar algún producto en específico y no saben pues que está, pues aquí están las que al momento, con las que el momento ya contamos. La idea es poder seguir alimentándolas. Entonces, pues voy ahí a intentar apenas salgan algunas, dejarlo ahí para que ustedes puedan estar consultándolo constantemente. Esta es la guía que les mencioné hace un momento. Luego tenemos el Excel con la estructura, ¿no? Pues y con la base de datos de APUs que hemos estado hablando durante todo este tiempo. Está el archivo de BDEC con BC3, con la extensión BC3 para que puedan visualizarlo y además hacerlo mucho más interactivo, que está revisando solamente un Excel, ¿no? Ahí lo pueden descargar, igual que descargan el link perdón, el software de Visual Cost. Esto que está como parte de anexos de la guía, que es la Estrategia Nacional BIM, a donde tenemos que llegar. Y luego está un archivo en Excel que también es un poco menos interactivo, pero está ahí, hay contenido de los valores de CO2 de los materiales que se lograron conformar la base de datos, ¿no? Entonces, ahora sí, aquí unos espacios, 6 minuticos de preguntas que tengan y además que alguien o varios de ustedes puedan levantar la mano y decirnos más o menos qué esperan de una segunda fase de este proyecto, tal vez qué creen que podría reforzarse o que tengan la necesidad dentro de sus empresas para poder
trabajarlo pues aquí entre el gremio, también con el clúster de construcción de Santander. Entonces, pues los micrófonos abiertos. Espero que sí podamos tener retroalimentación y preguntas y demás. Entonces, adelante. Por el momento no. Yo quiero agradecer a las 5 empresas y a los profesionales que estuvieron acompañándonos de las 5 empresas, de Muisca con Laura Martínez, de Alfredo Amaya con Oscar Amaya, de PCG con Natalie Villarreal, que por aquí yo creo que nos está acompañando, y también, sí, por ahí te veo, Natalie. Y también a Oscar Gómez, también de PSG. Bueno, por ahí una mano levantada de Pedro Forero, de Grupo COI. Quiero agradecerle también a Gerson y al ingeniero José Rubén, y también a todo el equipo de Marval, bueno, fueron varias horas que estuvieron ahí dedicando, a José Francisco Molina, a Cristian, a Marlon, a Juan Pablo, que también estuvieron ahí como participando activamente. Adelante, Pedro. Buenos días, Javier. Buenos días, ingeniero Ferran. Bueno, interesante el trabajo que está haciendo Camacol en alianza con sus españoles y esto está muy interesante, muy de la mano con la sostenibilidad y lo que es el avance y el desarrollo de las ciudades y del país como tal. Esta parte es fundamental y nos da el inicio, el primer paso para grandes cosas en la parte ambiental. Yo soy profesional ambiental de ingeniería de vías, obras civiles y ambientales, y esta parte de medición de huella de carbono en fase de diseño y ejecución de obras súper bien. La segunda parte o fase de la que pues, quisiéramos ver, ustedes en el preámbulo hablaban de los desastres que pasaron en Valencia y lo demás. Entonces, aquí nos pasa lo mismo, ¿no? Yo estoy radicado actualmente en Piedecuesta, Santander, se nos inunda la Españolita, nos quedamos sin agua cuando llueve mucho. En fin, entonces la segunda parte, y nosotros ya desde Ingeniería de Vías, Obras Civiles y Ambientales, estamos trabajando en detectar los impactos ambientales causados por las obras civiles. Porque es lo que decía el ingeniero Fernández, es muy cierto, no se mide, endurecemos el piso, lo impermeabilizamos, le quitamos la capacidad de filtración al suelo, ese porcentaje de agua que ya no se filtra, va a las escorrentías, a las alcantarillas, al drenaje, luego va a los ríos y creamos unas inundaciones. ¿Por qué? Porque no se midió el impacto ambiental causado a corto y mediano y largo plazo dentro de las obras que desarrollamos. Entonces, para una segunda parte, en Camacol nos quisiéramos vincular más activamente en este aspecto de evaluar el impacto ambiental que va a causar la obra civil, tanto en la parte rural como en la urbana, y lo que decía Ferran, muy cierto, en el desarrollo urbanístico, en los POTs, tenemos que medir también el impacto ambiental causado de la mano de la huella de carbono de cara al cambio climático y a la adaptación del cambio climático. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, excelente trabajo que están realizando y una gran herramienta que claramente pues nosotros vamos a empezar a revisar, a innovar, y cualquier inquietud, duda para mejora, se la estaremos comunicando. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Pedro. Gracias, Laura, Pedro. Sí, yo tengo dos consulticas. Una, pues, quisiera el señor Ferran, desde su experiencia en la construcción que tiene en España, digamos, con el resultado que hubo de este modelo que tenemos, pues, que ustedes estudió, ¿cómo estamos respecto a la medición que hice de huella de carbono a la construcción que hacen también en España? O sea, si estamos afectando, o sea, como un comparativo, si hizo ese análisis. Y segundo, qué pena, yo llegué tarde, me conecté tarde y quería saber, pues, esta base de datos de CO2, esta la sacó, pues, ¿de dónde sacó, pues, esta fuente de esta información? Pues quería saber de dónde se había obtenido. Bueno, a la primera pregunta sobre el comparativo respecto a España,
Bueno, decir que la base de datos nuestra, claro, lleva muchos años evolucionando y captando información. En algún foro he explicado que este año, el 2024, hace 20 años que pusimos el primer dato de huella de carbono en nuestras bases de datos. O sea, en 2004 pusimos el primer valor. Y hemos estado 20 años alimentando esto. En este momento, la base de datos BDEC es una base de datos que tiene cerca de 1 millón, lo digo bien, 1 millón de APUs. Y estos APUs tienen la información de no solo huella de carbono, también tienen de residuos, material reciclado, otros impactos ambientales, agua, etcétera. Y evidentemente, pues esto va creciendo y trabajamos en base a los procesos de fabricación de los productos en nuestro país, al mix energético de nuestro país, aplicamos análisis de ciclo de vida, nos apoyamos en una base de datos internacional que se llama EcoInvent y a partir de ahí obtenemos valores. Yo creo que Javier puede explicar un poco el origen de los datos que hemos utilizado y creo que era la segunda pregunta, ¿no? Sí, yo quiero reforzar ahí un poco de la primera, y es que, claro, o sea, digamos, si la idea es, Laura, que tú puedas decir como, bueno, ¿y qué tanto está aportando huella de carbono en mi proyecto en comparación con lo que se está haciendo en España? Pues es que yo creo que las condiciones igual son diferentes, los productos, o sea, digamos que no hay un punto de comparación, y además lo interesante de poder tener este tipo de proyectos es, si bien, digamos, así como país no tenemos una base, una línea base de cuánto es lo que debe aportar por metro cuadrado una vivienda, ¿cierto? Sí que lo puedan empezar a hacer ustedes desde las empresas, o sea, digamos, dar el primer paso mientras a nivel nacional se puede generar este tipo de data que le pueda decir a uno, oiga, lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, pero sí que ustedes, digamos, en su próximo proyecto puedan empezar a incluir información asociada con CO2, que ahorita te respondo de dónde vinieron las fuentes, y que en el siguiente proyecto puedan ustedes decir, oiga, pues ya tengo que por metro cuadrado de vivienda estoy aportando esto, pues a ver si en este nuevo proyecto puedo implementar otro material, otra alternativa, otra estrategia, lo que sea, para empezar a disminuir. Y entonces eso ya son victorias tempranas de ustedes que pueden percibir además muy fácil, pero va a ser importante poder tener de parte de ustedes una línea base de cuánto yo estoy aportando o este proyecto cuánto está aportando y entonces en el siguiente quiero aportar menos, ¿no? Entonces ahí viene como parte del desafío que esperamos que ustedes lo puedan tomar. Y además que sea información que se pueda compartir, ¿no? O sea, que se pueda compartir con la gente, con los clientes, en sus redes, de hecho, con sus pares ahí en el mercado, ¿no? Entonces, digamos que esto pueda ser iniciativa de ustedes también. Ahora, las fuentes, pues, como lo decía Ferran hace un momento, tuvimos dos fuentes, digamos, lo que consideramos que que eran los materiales más importantes o más representativos dentro de los APUs que teníamos priorizados, y luego tomamos la información que venía dada de las declaraciones ambientales de productos de Colombia, que es las que ves aquí. Entonces, digamos, hay los de LITEC, que se intentaron seleccionar muy a manera, digamos que cuidados en que las condiciones de los productos fueron muy similares, ¿cierto? O sea, que si tenían otro tipo de procesos de construcción, pues que se pudiera acercar más al que tenemos nosotros acá. Y pues la otra, pues definitivamente de las empresas que han podido generar este tipo de data que nos sirve pues a todos, ¿no? No sé si ahí hubo como ¿te quedó alguna pregunta adicional o quedó claro, Laura? No, súper bien, muchas gracias. Bueno, a ti, a ti. Gerson, ¿qué tal? Gerson, ¿cómo está? Hola, buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Vale. No, pues digamos, yo aquí ya estuve leyendo rápidamente la guía aquí en el Drive. Digamos, como a lo largo del proyecto, pues he venido diciendo, ojalá, pues con todos los esfuerzos que ha hecho Camacol,
pues Santander y Camacol Nacional, con nosotros que hemos estado ya en varios proyectos de sostenibilidad y demás, empezar como a correlacionar todo y ir anclando todo lo que se puede hacer, pues con todo esto que hemos aprendido a lo largo de estos ya 4 años, creo que ya van, esto, y pues específicamente respecto a este tema de la guía de Santander, pues sería bueno que a través de Camacol, pues, no sé, hagan alguna convocatoria, algún llamado a las constructoras, para que así como Marval pues prestó el modelo pues fue un trabajo conjunto también con ustedes y con Ferran para organizar todo el tema, pues también desde el modelo BIM, pues cuadrar ya técnicamente todo lo del BIM, pues para que salga así como sería como un desglose, por así decirlo, de acuerdo con los parámetros de IFC. Entonces, hay un trabajo, pues ahí interno, pues técnico de BIM, pues que las empresas, pues que ya estamos implementando BIM, pues digamos tenemos como esa facilidad como para estructurar toda esa información. Pero sí sería bueno que pues las empresas pues empezaran a usar esto como para hacer unos casos de uso y demás y pues tener como entre comillas varios pilotos aplicando la guía de Santander y pues que ya todos puedan o se pueda mostrar que ya se está midiendo con base en estos entregables que nos están generando ustedes con este proyecto y pues así correlacionar pues el impacto pues de huella de carbono también de estos proyectos y pues ojalá sean proyectos del área metropolitana como para ir haciendo un nicho en Santander pues de esos datos. Una base, una Sí, línea base. y cuando digo correlacionar todos, por ejemplo, nos capitamos el tema de todo el tema de la certificación EDGE y demás. No sé si recuerda, Javier, pero ahí la certificación EDGE, cuando uno usa el software, pues ahí le da también unas emisiones de CO2, un carbono embebido y demás. Entonces sería bueno también correlacionar qué tanto difieren pues esas mediciones tanto de la Edge App como de este tema de medición con los APUs y demás, y correlacionar, porque siempre hemos tenido el problema que la línea base, por ejemplo, de Edge que mide, ¿sí? Y pues hay que tener presente pues que no todo viene como de la misma base de datos, pero sí sería bueno empezar a correlacionar todo eso como para ir iterando pues por varios métodos y varias formas pues para llegar como a una conclusión que es cuánto huella de carbono estoy generando. También pues el tema hace poco estuvimos en Ruta Camacol Verde y el clúster también en el encuentro de Camacol que tuvimos, creo que fue el mes pasado ya, se mencionaron varias plataformas y varios esfuerzos que se han hecho, creo que una plataforma de esas se llamaba Sostenido y demás. Entonces, como empezar a sensibilizar a las constructoras pues, para que empiecen a aplicar esto, para que ustedes también a través de Camacol tengan datos, se pueda mostrar también, no sé, en algún congreso colombiano, el Congreso Verde, creo que es que llaman el de... Que el próximo año es en Bucaramanga, ¿no? Ya todos ahí agendados y bienvenidos. El próximo Sí. Camacol Verde es Bucaramanga. Entonces todo esto, pues, para llegar a ese punto y tener algo que mostrar pues ya de aplicación. Porque a veces, muchas veces los proyectos se nos quedan a veces en que acaba el proyecto de Camacol y ya nadie sigue como pendiente de eso, pero esto sí es bueno implementarlo y también pues por la acotación pues que hago, digamos, no estoy muy metido en el tema de la parte ambiental, pero como yo coordino pues todos los diseños y a todos nuestros profesionales, pues ustedes ya saben pues que normativamente pues hay que cumplir la resolución 1257/2021 y en este momento pues nosotros ya pues nos obligan a llenar sobre todo ese anexo 1 que tengo que medir pues cuántas toneladas de residuos voy a generar. Sí. Entonces, si tengo yo todo esto correlacionado y aplicado, pues digamos, estos datos pues me van a dar una mayor precisión, porque a veces uno hace anexo 1, lo llena es con unos estimados, por ejemplo, no, que yo voy a generar 20 centímetros de residuos por metro cuadrado de construcción, que lo no aprovechable y lo contaminado, bueno, a veces son estimaciones ahí que se hacen pues con base en ciertas metodologías. Pues yo he visto que muchos se guían es con una metodología de alguna entidad de Bogotá, no me acuerdo ahorita cuál es, pero sí con esto pues se da una mayor precisión y desde fases tempranas del diseño también se puede generar como ese impacto de huellas de carbono para estar midiendo eso y pues en este tema pues cumplir la resolución 1257. Entonces ese es como mi llamado pues a que se aplique esto a más escala y pues digamos nosotros desde COI, pues como hemos estado en esto con ustedes desde hace rato y pues tenemos un proyecto que prácticamente ha hecho toda esa ruta. Entonces nosotros pues también podemos empezar como a aterrizar todo y todas estas aplicaciones como para que se pueda ver después como, no sé, un caso de uso pues
se hablaría con José Rubén o algo, pues también si hay la oportunidad de mostrarlo en algún congreso, en alguna cosa, pues para que vean que sí es aplicable y que no se queda ahí simplemente en generar un producto y se queda ahí en la base de datos de Camacol en la página y nadie lo aplicó. Sí, no, sí, ahí estoy totalmente de acuerdo, Gerson. Además, muchas gracias por la intervención, porque se hacen esfuerzos y la idea es que ustedes puedan empezar a implementarlo y a tomarlo, digamos, con este proyecto de Santander Sostenible. Al final sí hemos visto que varias de las empresas pues empiezan a certificarse para poder pues demostrar, ¿cierto? Que definitivamente sí estoy construyendo pues de manera un poco más responsable, ¿no? Entonces, sí queremos es que ustedes puedan llegar a implementar este tipo de herramientas que se generan, ¿no? Y este tipo de documentación, pues para que al final les sirva. O sea, la idea es que perciban también el beneficio de estar en este tipo de espacios y pues ir un poco más adelante que las demás empresas. O sea, entonces, es válido el comentario, por ahí apunté un par de cositas que podrían ser interesantes también para empezar a desarrollar en futuros proyectos. Y pues muchas gracias, Gerson. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días Buenos todavía. días. No, la pregunta era muy puntual y creo que se complementa con lo que preguntó el colega anteriormente y es relacionada a cuáles son los criterios que deben tener los modelos BIM para que permitan la interconexión con el software donde tenemos todo lo que son la serie de precios, costos y que nos facilita obtener toda esta data. En primera instancia, todo lo que se le relaciona con la huella de carbón, pero ahora que estamos en Colombia en un periodo de transición hacia la metodología de BIM, bueno, de las empresas medianas y pequeñas, ¿cuáles son los criterios de modelado que deben tener las empresas para que esta interconexión sí se realice? Sí, contesto si te parece, Javier. Sí. A ver, lo que hemos visto en una prueba piloto que hemos realizado, que se ha hecho sobre unos modelos BIM que se habían preparado sin pensar para nada en las mediciones y presupuesto, o sea, eran los que tenían, ellos no habían hecho nada especial para que esto se interconectara, nos ha permitido, evidentemente, sacar una serie de lecciones que pueden ayudar a perfeccionar los modelos. No es que haya que cambiar la forma de modelar radicalmente, hay que cambiar seguramente o adaptarse a pequeños cambios en algunas costumbres para facilitar que sea más rápido todavía tener el presupuesto y las mediciones, ¿no? Y conocer, desde luego, conocer bien cómo exportar a IFC. La exportación a IFC desde cualquier plataforma de modelado es algo que no es solamente apretar un botón. Hay que pasar por una pequeña pantalla de configuración, escoger qué es lo que queremos que se exporte correctamente y de qué modo, y a partir de eso tiene un IFC mejor que el que se obtiene si no configuramos nada, ¿no? Esto por una parte. En cuanto al trabajo del modelado, pues yo creo que básicamente aquí hay un par de cosas, que es entender cómo se miden algunos elementos de construcción, porque si yo necesito una medida de un elemento en superficie, necesito que esa medida en superficie se exporte. Por tanto, si utilizo herramientas de modelado que no me permiten sacar esa medida, voy a tener algún problema, me va a costar un poco más, ¿no? Y luego hay que ser muy coherente cuando se modelan determinados elementos. Por ejemplo, si yo estoy modelando una losa que está en contacto con el suelo, yo no puedo modelarlo como si fuera una losa de estructura, tengo que modelarlo como una losa de cimentación. Porque si no, lo que va a ocurrir cuando se exporte es que se van a mezclar las losas estructurales con las losas de cimentación. Y eso me complica un poco. Por tanto, hay que ir con cuidado con algunos softwares que cuando modelan, a veces utilizan una herramienta de modelado que no es la más apropiada para hacer ese elemento, ¿no? No sé si me explico más o menos. Sí, yo lo que Sí. aportaría ahí digamos, pensar en que para qué va a ser el modelo, un poco, ¿no? O sea, digamos, aquí no hubo mucho trabajo adicional de lo que ya tenía Marval a lo que se necesitó para poder obtener la información, ¿no? Entonces, digamos, ahí sí va la pregunta de para qué voy a necesitar el modelo. Si es un modelo de presupuesto, pues
no me tengo que empezar a hacer los detalles del ejemplo que les decía de tener unas barandas con unas perforaciones, con tal, con las diferentes especificaciones, sino de qué me va a interesar, que si yo ya tengo el valor de metro lineal de baranda, pues que yo pueda ver cuántos metros lineales voy a tener de baranda, pues para tener un resultado final. No hace falta tener ese tipo de detalles pues, constructivos o como lo queramos llamar, porque al final esto no va a aportar a mi resultado, a lo que yo estoy buscando. Entonces, digamos, es pensar un poco en, bueno, estoy modelando, pero para tener qué información. Sí, Es más la reflexión. hay un tema interesante también que se puede reflexionar, y que es el hecho de descomponer un modelo de un proyecto en distintos modelos. Aquí, en el caso que hemos visto, teníamos un modelo de arquitectura y un modelo de estructura. ¿Vale? Originalmente, el primer modelo que nos llegó de Marval era un modelo muy completo, muy pesado, donde incluso había el mobiliario de cocina y los electrodomésticos de cocina. Entonces, claro, eso como modelo para poder visualizar, hacer renders, etcétera, está muy bien, pero para hacer presupuestos era un modelo pesadísimo que tenía una información que no nos aportaba nada, ¿no? Entonces, si lo planteamos así, sería preferible plantearse distintos modelos, el modelo de estructura, el modelo de mobiliario, el modelo de instalaciones, etcétera, etcétera, para que en cada caso tú trabajas con la suma de modelos que te interesa. ¿A ti te interesa hacer un render? Pues federas el modelo de arquitectura más mobiliario, más, no sé, lo que sea, cocinas, y lo haces. ¿Quieres el de estructuras? Pues coges el de estructuras. ¿Quieres el de presupuesto? Pues te quedas con lo más lo imprescindible para hacer presupuestos, ¿no? Es un poco esta estrategia que en el fondo no es solo pensar en presupuestos, también sirve para muchas más cosas, ¿no? El tema de dividir correctamente en modelos, porque así tenemos siempre ficheros mucho más ligeros que se manipulan mucho más fácilmente. No es lo mismo tener un fichero IFC que pesa 600 megabytes que tener uno que pese 100, ¿no? Y eso lo hemos visto, ¿no? En este caso. Sí. Sí nos pasó. Miguel, no sé si queda resuelta la pregunta. La verdad, sí, porque es que a la final el modelo BIM se complementa de la parte geométrica con la parte de la información que complementa ese núcleo geométrico. Entonces, por Exacto. ejemplo, la interconexión entre la información, porque obviamente si modelamos una columna, ¿qué información tiene que tener aparte de la geométrica que ya la visualizamos? ¿Qué información paramétrica debe contener esa geometría para que pueda funcionar de manera correcta en el software que estamos viendo? Era más que todo la pregunta esa, porque a nivel de geometría y visualización, todo el mundo modela muy similar. Me refieres qué información paramétrica. No, mira, Miguel Ángel, en principio la información paramétrica necesaria para hacer un presupuesto es muy poca. Prácticamente, si tenemos la información geométrica bien hecha, es casi suficiente. Siempre podemos perfeccionar cosas, pero es muy fácil empezar, es muy rápido, y si tengo una buena geometría, normalmente ya es bastante suficiente, ¿eh? Lo Ok. que pasa es que hay algún software de modelado que tiene algunos problemas, ¿eh? Por ejemplo, yo sé que en Colombia se utiliza mucho Revit y, por ejemplo, Revit tiene un problema cuando tú le preguntas los dos lados de un pilar, el ancho y el ¿no? B por H. O sea, Ajá. Revit te da volumen, pero no te da los lados del pilar. Esto es una complicación, pero ya es una complicación del propio programa de diseño, no del programa de mediciones, ¿no? Vale, me queda muy claro. Muchas gracias. Listo, Miguel. Vamos a cerrar con Alejandro. Quiero recordarles, por ahí está anclado en el chat el comentario con el formulario para diligenciar la asistencia. Esto, pues, porque nos sirve para poder seguir contactándolos cuando hayan eventos similares, ¿no? O que vayamos avanzando aquí en el proceso o una próxima convocatoria de algún proyecto. Entonces, les agradezco que puedan diligenciarlo. Si alguno no lo puede ver, me escribe en el chat y vuelvo y lo pongo. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Pues mira, tengo dos consulticas de pronto pequeñas y puntuales. La primera es que me dio como la sensación que como tomaron los casos de Santander, la herramienta está configurada para esa región. No sé si de pronto vamos a ampliar un poquito el rango de proyectos y vamos a analizar proyectos en Barranquilla, en Bogotá,
es posible o se puede ajustar. Y la segunda pregunta es, pues vimos ahorita un edificio. No sé si también podemos ampliar también el rango de análisis y aplicarlo a temas urbanísticos. Entonces, mirar de pronto carreteras, andenes, vías, movimientos de tierras. Sí, a ver, digamos que lo que hablamos desde el principio, que estamos aquí como sembrando la semilla, dando los primeros pasos de esta iniciativa, que claramente sería interesante poder digamos que masificarla, que sí está dentro del pensamiento de poder llegar a aumentar el impacto, poder tener, ahora sí, entonces, digamos, a un tema urbano, una medición o tener de varias ubicaciones o varios usos, información valiosa para poder establecer, digamos, una línea base. Eso sería interesante. Ahora, si es replicable en Colombia, pues digamos, nosotros nos concentramos en poder establecer precios y información y demás muy a nivel Santander, que fue lo que encontramos comercialmente, por ahí la información, pero pues claro, o sea, digamos, sería poder comentarlo con Camacol Santander para llegar digamos, a multiplicar o a escalar este tipo de información y poder unificar. Ahí sí sería por regiones, digamos, cada región al final sí maneja sus precios y eso tendría que ir dado por cada una de las regiones, pero sí valdría la pena escalarlo pues, desde acá, desde nosotros, con Camacol también nacional para poder empezar a replicar este tipo de iniciativas en las regionales. Lo apunto, Alejandro, porque me parece interesante. Respecto al segundo punto, pues no hay ningún problema. De hecho, hemos trabajado con un caso de un edificio, pero podríamos trabajar perfectamente, lo hemos hecho y lo estamos haciendo, con proyectos de carreteras, de trenes, autovías, puentes, no hay ningún problema. O sea, cualquier cosa que esté modelada y tenga unos APUs que podamos aplicar a los elementos que están en el modelo, pues puede trabajarse. Alejandro, ¿me recuerda, por favor, la empresa en la que está? Marval. Ah, de Marvel. Ok, vale, perfecto. Listo, pues bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Voy a terminar aquí la grabación del espacio